Muy buenos días. Gracias a todos por estar presentes en esta actividad. En nombre de UC Davis Chile y del Consorcio Tecnológico del Agua, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta actividad, a esta charla que tenemos el día de hoy, llamada Estrategias para mejorar la eficiencia del uso del agua. Les quiero dar alguna información importante antes de comenzar. Esta actividad está siendo grabada y va a estar disponible en las plataformas de los programas de entrenamiento en los que cada uno de ustedes participa, ya sea programa de Nogales, Ciruelo, de Cerezo, o quienes participan en el módulo específico de eficiencia hídrica. Durante las charlas van a poder ustedes interactuar enviando sus preguntas y comentarios desde el botón que aparece en la barra de abajo de sus plataformas, ya sea Q&A cuando está la plataforma en inglés o pregunta y respuesta cuando esta está en español. La actividad va a contar con traducción simultánea, que ustedes pueden seleccionar, apretar el botón interpretación abajo en su barra de la plataforma, donde van a poder elegir si quieren escuchar la presentación en el idioma original inglés o en español. Como les decía, la charla del día de hoy se llama Estrategias para la eficiencia del uso del agua. Y esto forma parte de un módulo de eficiencia hídrica en periodo de escasez. Y para el día de hoy, la actividad la va a moderar Octavio Lagos, quien es ingeniero agrícola de la Universidad de Concepción, es máster en ingeniería agrícola con especialización en recursos hídricos de la misma universidad. Tiene un doctorado en ingeniería en la Universidad de Nebraska, en los Estados Unidos, y un postdoc en la Universidad de California en Davis. Actualmente es académico de la Universidad de Concepción y es coordinador del Consorcio para la Gestión de Recursos Hídricos de la macrozona centro-sur de Chile. Así es que voy a dejar con ustedes a Octavio para que pueda moderar la actividad y que él pueda seguir adelante entonces. Adelante, Octavio. Gracias, Juan Carlos. Primero que nada, agradecer la invitación desde nuestro consorcio tecnológico del agua a participar en este webinar que tiene como tú bien han dicho, estrategias para mejorar la eficiencia del uso del agua. Hoy en este webinar tenemos dos expositores. El primero es don Andrés Olivo, él es ingeniero agrónomo con un máster y estudios de doctorado en la Universidad de California en Davis, en Estados Unidos. Sus estudios en California se enfocaron principalmente en el estudio de la nutrición vegetal y en las relaciones hídricas. Actualmente trabaja como desarrollador de estrategias de riego para mejorar la productividad del agua en los principales frutales presentes en Chile, donde se enumeran los cerezos, los nogales, los ciruelos, los cítricos y los pastos. Él hoy día presentará el tema estrategias para mejorar la eficiencia del uso del agua, y luego de su presentación, ¿verdad?, podemos realizar algunas o contestar algunas preguntas que el público tenga durante su presentación. Recordar que hay un botón de Zoom llamado preguntas y respuestas, donde pueden ustedes ir alojando sus preguntas para poder realizarlas luego de la presentación de don Andrés Olivos. Así que nada más. Adelante, Andrés. Gracias, Octavio. Voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación. Darle gracias a UC Davis Chile por hacernos parte de este curso de extensión en eficiencia hídrica. Vamos a compartir. Quería preguntar si ya están viendo. Se ve perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Como bien presentó Octavio, hoy día yo quisiera venir a presentarle estrategias para mejorar la eficiencia del agua. Y para ponernos un poco en contexto de los contenidos de esta presentación, vamos a hablar de un marco conceptual de eficiencia hídrica. Después vamos a ir de
pasando de la teoría a la práctica, cómo nosotros, en base a experiencias reales, a nivel de campo, hemos hecho notorio la eficiencia hídrica, tanto en cerezos, ciruelos y nogales, y algunas conclusiones finales para ir cerrando la presentación. Primero de nada, un marco conceptual. Esto es algo desarrollado por nosotros. Creemos que para generar proyectos de eficiencia hídrica en su totalidad, es importante la presencia de 4 pilares. El primer pilar es la elaboración de una estrategia de riego, y con estrategias de riego conocidas y presentes en nuestro país y en todo el mundo, que las gotas representan la cantidad de agua que usan cada una. El riego por calicata, sin duda, en base a nuestra experiencia, vemos que es una estrategia que utiliza mucha agua. Yo siempre lo asemejo para los que tengan niños, cuando las mamás o los papás les ponen chaleco a los niños, porque ellos tienen frío y no porque el niño tiene frío, ¿cierto? El riego por calicata es más o menos igual. Nosotros creemos que sentimos lo mismo que la planta. Muchas veces no es así. Generalmente se aplican grandes volúmenes de agua con esta estrategia. También decirles que es una estrategia que es bastante subjetiva. Va a depender mucho de la persona que esté dentro de la calicata. Después viene una estrategia de riego por demanda hídrica, específicamente por ETC. Entonces yo repongo lo que la ETC me dice, entendiendo por la evapotranspiración de cultivo a la evapotranspiración de referencia multiplicada por el coeficiente de cultivo. También después tenemos un riego por balance hídrico, en donde el suelo entra a jugar un papel fundamental, en donde no solamente ya repongo la demanda, sino que repongo la demanda también de acuerdo a mis distintos sectores que tienen variabilidad en el suelo. Después viene un riego por demanda, pero bajo umbrales fisiológicos. Existen estudios en algunos cultivos en donde existen líneas de base o líneas de referencia, en donde se usa el indicador de estrés, el potencial hídrico, y finalmente la estrategia más avanzada donde se logra la mayor eficiencia es un riego deficitario controlado, que está para algunas especies nomás que son más tolerantes a estreses más severos. Después vienen los habilitadores, y en eso tenemos 3 principales componentes, que son los talentos o la gente que hoy día se encarga de ejecutar los riegos, pero también de la gente que toma las decisiones de riego. Estas personas deben ser capacitadas para el manejo, para el uso de los equipos de riego, y también deben ser capacitadas y tener las capacidades de tomar decisiones de riego planificadas en base a la estrategia ya definida. También está el uso de la tecnología. Hoy día existe tecnología con valores objetivos que nos ayudan, nos complementan para tomar las mejores decisiones de riego en base a la estrategia. Y finalmente la infraestructura de riego, ya sea los mismos equipos que estén en buen estado, que se mantengan, también, o algunas obras anexas como desarenadores, a lo mejor piscinas piscinas de cantación, toda la infraestructura que nos permita a nosotros ejecutar el riego de la mejor manera. Después viene la explotación, una vez definida la estrategia y los habilitadores. Bueno, yo entro a la explotación del riego, que consiste, primero que nada, en la planificación de acuerdo a la estrategia, la ejecución de ese riego, la verificación en terreno de que todo esté ocurriendo, que el riego se esté ejecutando de buena forma. Una vez que se ejecuta ese evento de riego, viene la evaluación con algunos indicadores, ¿cierto? Y si los indicadores no están de acuerdo a la referencia, bueno, realizar los ajustes necesarios para de nuevo entrar una planificación. Cada evento de riego debiese tener estos pasos, ¿cierto? Y finalmente, muy, muy, muy importante,
hoy día clave para la eficiencia y la escasez hídrica, es cómo yo exploro distintas alternativas, distintas estrategias de riego para poder enfrentar de mejor manera el nuevo clima, nuevos periodos de escasez hídrica, ¿cierto? Incorporación de nuevas tecnologías, colaboración con otras entidades, I+D, innovación, generar un ecosistema de exploración e innovación y I+D, para con esto generar nuevas estrategias de riego que puedan ir alimentando este ciclo muy importante para lo que se viene a futuro. Y finalmente, la estrategia, la tecnología y la explotación generan indicadores que se van acumulando y van formando un historial muy importante a tener en cuenta para los futuros años con periodos de escasez. Y bueno, de la teoría a la práctica vamos a repasar 3 casos en donde hemos implementado ciertos componentes de este marco conceptual previamente mencionado. Primero en Cerezo, la localidad es en Placilla, en San Fernando, Cerezo Santina, y empezamos con este plan de eficiencia hídrica de la temporada 2020-2021. Primero, la estrategia de riego utilizada acá, usamos demanda hídrica en complemento con algunos umbrales fisiológicos. El cerezo en sí todavía no tiene umbrales fisiológicos definidos, pero utilizamos umbrales fisiológicos del ciruelo, que hasta la fecha nos han dicho que comparten umbrales fisiológicos entre el almendro y el ciruelo, por lo tanto definimos que el género Prunus tiene valores de umbrales fisiológicos bastante parecidos. Entonces usamos una técnica de demanda hídrica, en donde pudimos, en base a estos umbrales, definir la estrategia de riego, y si ustedes ven en amarillo la ETC acumulada versus los riegos, en donde existe una bastante congruencia entre los números. Este gráfico representa al mismo balance hídrico semanal. Todas las barras hacia arriba representan el exceso en agua que se echó para esa semana con respecto a la TC, y las barras hacia abajo el déficit en agua aplicada en esa semana. Potenciales hídricos, promedio de toda la temporada para los dos sectores. Si ven, la gran gracia de trabajar con umbrales fisiológicos es que yo empiezo a notar inmediatamente aplicaciones de agua diferentes para los sectores Ahí sí, no está en modo presentación, pero vemos tu pantalla. Ahora sí. Entonces, en el segundo gráfico de la derecha fue más o menos donde quedaste. Disculpen, vamos de nuevo. Entonces, vemos que hay un gran calce entre la demanda y los riegos, ¿cierto? Esto solamente son distintas visualizaciones. Esto es acumulado en la temporada y esto es en la semana, por cada semana. Entonces las barras superiores quieren decir el exceso en agua que se aplicó para esa semana con respecto a la evapotranspiración, y las que van hacia abajo, las barras inferiores, quiere decir las que se regó en déficit con respecto a la evapotranspiración, y las barras verdes corresponden al potencial hídrico promedio de toda la temporada, en donde vemos que independientemente que son la misma variedad, los sectores son diferentes, por lo que empieza a hacer sentido en la utilización de umbrales fisiológicos para determinar diferencias potenciales entre los sectores, ¿cierto? Y en este caso, finalmente, tenemos el gráfico del potencial hídrico de la dinámica en toda la temporada, en donde vemos la línea verde, que es el potencial hídrico medido a través de la bomba de presión, versus la línea de base para el género de Prunus, y vemos en donde en gran parte de la temporada
la línea verde, o sea, el potencial hídrico medido, está igual o sobre la línea de base. Eso quiere decir que el cultivo nunca estuvo en condiciones limitantes de humedad. Solamente en esta parte donde se ve un estrés muy suave al final de la temporada, e incluso se ve zonas donde está sobre la línea de base, identificándose en zonas de saturación. Lo importante de esto es que el cerezo tiene un potencial enorme de a lo mejor un ahorro de agua, dependiendo de los suelos, ya que la cosecha ocurre, para este caso en Santina, entre el 15 de noviembre y aproximadamente los primeros días de diciembre, ¿cierto? En donde tenemos una post cosecha muy larga, en donde podemos potencialmente practicar algunos déficits moderados, suaves o moderados, ahorrándose aún más agua, ¿cierto? Quisiera mostrarle también esto, lo mismo, potencial hídrico, pero a través de una herramienta que se llama el microtensiómetro. Este microtensiómetro emula lo que hace la bomba de presión, pero en línea, y vemos que también tiene un bastante buen calce entre la bomba de presión, que es la línea verde, y la línea morada, el microtensiómetro, marca FloraPulse, en donde está con mucho potencial este nuevo sensor para efectivamente a futuro, ¿por qué no reemplazar a la bomba? Finalmente, una comparación de lo que se habían hecho las temporadas antepasadas versus la pasada, solamente por el hecho de ocupar una estrategia, de utilizar una estrategia de riego para estos dos sectores, pudimos reducir aproximadamente un 32% el uso del agua, ¿cierto? De acuerdo a una estrategia anterior versus la nueva estrategia, bajar las horas de riego y todo el impacto que tiene en energía desde 830 horas de riego versus 565, un aumento en la productividad del agua, esto quiere decir kilos producidos por metro cúbico de agua aplicada de 1.23 a 2. Finalmente, algunos parámetros productivos, los azules oscuros del 2020-2021, azul claro celeste 2019-2020, vemos que habiendo reducido un 30% el agua, hubo un aumento en la producción, y no solamente en la producción, sino también hubo un aumento en la mejora en la calidad de la fruta, en los calibres. Anteriormente mencioné un 30% menos de agua y una mejora en la productividad del agua. Entonces, un muy buen caso de éxito y con un potencial de ahorro de agua incluso adicional al que venía haciendo este campo. Segundo caso en ciruelo, este es el caso con más años que tenemos, desde el año 2014-2015. Llevamos 6 temporadas con una estrategia de riego deficitario controlado. Esto es en Popeta, en Rengo, ciruelo de Dayán, sobre Mariana 26-24, 160 hectáreas productivas, 20 primera cosecha. Vamos a ver los resultados. Primero, haciendo referencia a la eficiencia del equipo de riego, esto es un gráfico con indicadores, eje X los sectores de riego, y el eje Y el caudal real versus el caudal nominal. El caudal real es el medido por el medidor de agua y el nominal es el entregado por la empresa de riego como caudal teórico, ¿cierto? La barra azul, o sea, la línea azul quiere decir el 100% de eficiencia, o sea, quiere decir que si para el sector 1 son 150 metros cúbicos hora, y está en el 100, quiere decir que el medidor midió 150 metros cúbicos hora. Todo lo que es para arriba es un sobrecaudal y bajo caudal desde la línea azul. Nosotros, a modo de referencia, nos ponemos arbitrariamente un 15% para arriba y un 15% para abajo. De esta forma puedo analizar de mejor manera en cada riego cómo ese indicador me va diciendo el desempeño del equipo. Si quiero ir a los detalles, por ejemplo, yo selecciono una de las barras, en este caso el sector 3, y abajo veo la tendencia en la eficiencia del equipo, el caudal real versus el caudal nominal, en toda la temporada, y puedo ir viendo cómo se comporta el equipo de riego en su promedio y cómo se va comportando en ciertos eventos donde tengo algunas diferencias más importantes, en este caso bajo caudal, probablemente
por la no apertura de alguna válvula. De repente existen pixas arriba donde quiere decir que hay alguna válvula del mismo equipo que quedó abierta y aumentó el caudal, haciendo que el desempeño de ese equipo no sea el óptimo y variando la presión, ¿cierto? ¿Qué estrategia de riego se usó? Bueno, claramente una estrategia de riego por umbral fisiológico y riego deficitario controlado. Vemos la línea base representa el estado de las plantas sin limitaciones de agua. Podemos ver en la línea azul lo que se hizo en 2018 en cuanto a potencial hídrico medido, en el azul. El rojo es la temporada 2019-2020, donde hubo una escasez tremenda en este campo. Y lo que ha hecho algunos huertos en California, que se repite más o menos lo que hace aquí. Entonces, claramente vemos un déficit, ya que hay una gran diferencia entre el potencial hídrico medido y la línea de referencia. Continuando con la estrategia de riego, un resumen de lo que ha sucedido en este campo, y vemos precisamente cómo a través de umbrales fisiológicos yo puedo ir obteniendo este manejo de sitio específico. Las barras azules corresponden a los metros cúbicos aplicados, quiere decir que hay algunos sectores que se riegan con 1800 o 1900 metros cúbicos por hectárea, y existen otros que se riegan, por ejemplo, el sector 16, con más de 8000 metros cúbicos por hectárea, identificando suelos un poco más pobres, más livianos, con menos profundidad. Y si ustedes se fijan en la línea verde, el potencial hídrico promedio, aún así que el sector 16 tiene la mayor aplicación de agua, es el sector también que tiene el más estrés. Y no necesariamente es el peor sector en cuanto a rendimiento, ya que el rendimiento del sector 16 es bastante razonable para lo que es este campo. Así también el sector 17 y el sector 19, no así con el sector 5, que aunque tiene el menor estrés, es uno de los que tiene el menor rendimiento. En promedio, el riego promedio de este campo son 5.200 metros cúbicos por hectárea, cuando la ETC para ese año fueron de 9.500, con un 54% de la ETC, y un rendimiento promedio bastante razonable de 8.400 kilos por hectárea secos. En cuanto a los parámetros productivos, nuevamente rendimiento, en la línea amarilla la conversión, la relación que existe entre la fruta fresca o la fruta verde cosechada versus la fruta seca, y vemos como en los últimos años, a través de un manejo estratégico del riego, hemos podido disminuir, atrasando la cosecha, aguantándola, ya que se disminuye la caída y puedo lograr factores de conversión bastante más bajos de lo que se venían logrando anteriormente. El calibre ha tendido con el tiempo a mejorar, al igual que el añerismo, y las productividades del agua pasan a ser de un 0,69, 1,55 a 1,71, en su caso en 2014-2015, un 2,5 de kilos por metro cúbico de agua utilizado. Consumo energético, muy importante, de acuerdo a dos estrategias diferentes. ¿Qué pasa si yo hubiera comparado riego en base a la ETC con riego deficitario controlado? Bueno, finalmente tengo una diferencia, un total de 51 millones de pesos en 15 años, un ahorro potencial de 51 millones de pesos solamente en electricidad en 15 años, lo que es bastante notable. Y finalmente una simulación con los parámetros productivos basados en la tasa de conversión. Recuerden que este campo venía con tasas de conversión de 3.1 a 3.2 kilos frescos por cada kilo seco, y los últimos 3 años hemos pasado a tener de 3.2 a 2.8 aproximadamente. Si yo hago una simulación de acuerdo a los precios, hay usando una conversión real versus una conversión de 3.14, hay una diferencia en precio, en valor, en ingreso de $189.000
para el año 2018 y un ingreso de diferencia en ingreso de $238.000 solamente por el concepto de que fui más eficiente en la conversión. Finalmente, en Nogales, estrategia de riego, base de demanda hídrica y umbrales fisiológicos. Esto ocurrió en la localidad de Rosario, en las cercanías de Rengo, Nogales Chandler, y un plan de eficiencia hídrica desde la temporada 2018-2019. Igualmente, lo que se ha hecho, se ha utilizado, se ha comparado con el agricultor, qué hace el agricultor versus la utilización de una estrategia de riego. Si ustedes ven, de nuevo el potencial hídrico promedio de toda la temporada para este sector, este es el sector que regó el agricultor, en donde el estrés es el más leve, el menor estresado es el agricultor, con riegos de más del 37% sobre de la ETC, que fueron 860 milímetros, el productor regó 1176, y si ustedes ven los umbrales fisiológicos, la línea de base para el nogal y una línea de riego, quiere decir que máximo se debe dejar el estrés hasta este punto para volver a regar. Y si ustedes ven, el productor siempre, la mayor cantidad de la temporada estuvo sobre la línea de base, eso quiere decir en condiciones más saturadas de humedad que capacidad de campo, salvo en cosecha donde se corta el riego para producir el remecido de árboles, ¿cierto? Versus una estrategia de riego en base a demanda hídrica, pero también apoyada por umbrales fisiológicos, y vemos cómo el potencial hídrico, en este caso de este sector, fue más estresado que el hecho por el agricultor. Hay un ahorro de un 30% de agua aproximadamente, solamente un 8% sobre la ETC, y vemos cómo la línea del potencial hídrico navega entre los dos umbrales fijados para el nogal, y con una frecuencia diferente y volumen diferente de riego. En este caso, también se hizo un análisis del consumo energético y hay un ahorro potencial por temporada de 2 millones de pesos, lo que no es menor si uno piensa que las plantaciones de nogales pueden durar 20 a 30 años sin ningún problema. Y finalmente, a modo de conclusión, la eficiencia hídrica se logra a través de un plan que integre la estrategia, simple, con objetivos claros, habilitadores, talento, tecnología e infraestructura adecuada, una operación eficiente en base a una planificación diaria y no calendario, exploración, búsqueda constante de nuevas tecnologías y técnicas para lograr nuevas estrategias. La estrategia de riego debe siempre apuntar a la producción óptima en cuanto a cantidad, calidad y sostenibilidad. No sacamos nada siendo muy sostenible en el recurso si no tengo buenos indicadores de cantidad y calidad, y viceversa. Es necesario revisar cuáles son las estrategias más apropiadas para cada cultivo, ya que no todas las estrategias pueden tener un impacto positivo en la producción y calidad. Esto es muy notorio en nogales. Nogales se ha estudiado que no es un buen candidato para riego deficitario controlado, no tolera estreses, entonces la estrategia del nogal debe ser diferente a las estrategias del género Prunus, por ejemplo. Los almendros tienen un periodo específico para un riego deficitario controlado, al igual que los ciruelos, y está por verse en los cerezos. El uso de tecnología para la gestión de riego tiene un impacto positivo en la producción y en el margen de negocio. El eficiente uso del agua a través de herramientas tecnológicas tiene efecto en la productividad del agua, muy incidente en estos periodos de escasez, que van a ser cada vez más frecuentes. Frente a dudas, siempre consultar con un especialista de riego para tener la mejor recomendación. Y finalmente, la exploración de nuevas estrategias de riego cumple un rol fundamental en un nuevo escenario hídrico. Con esto doy por finalizado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Andrés por tu presentación. A continuación tenemos la presentación del doctor Ken Chackle. Welcome, Ken, today. El doctor Chackle es profesor del Departamento de Ciencias Vegetales
de la Universidad de California, Davis. Su principal área de trabajo ha sido el estudio de la respuesta de los árboles al estrés hídrico, la sequía y el riego deficitario controlado en condiciones de campo. Su experiencia y logros de su trabajo lo ha llevado a ser conocido como el Dr. H2O. Hoy día él nos presentará el trabajo titulado Plant-Based Strategies for Improving Water Use Efficiency, algo así como estrategias basadas en la planta para mejorar la eficiencia en el uso del agua. So, welcome Ken today. So, you can start. You have more Bienvenido, questions. Ken. Puedes comenzar cuando quieras con su presentación. Después de su presentación tendremos preguntas y respuestas de esta sesión. Bien, compartir mi pantalla. Espero que funcione bien. ¿Sí? ¿Todo funciona bien? Entonces, disculpen. Así funcionó. Bien, entonces, voy a enfatizar las palabras estrategia para mejorar eficiencia en el uso de agua. Y creo que Andrés ya nos habló de estrategia. Yo diría que hay dos tipos de estrategias. Veremos, usaré mi puntero entonces. Así que una estrategia de equilibrio hídrico y otro de base de planta. La de equilibrio hídrico lo he hablado. Agendar los riegos. Sin embargo, la gran suposición es que se necesita conocer qué es la depresión permisible del suelo para que esto sea agendable. Las estrategias en base de planta es no preguntarle a mí, sino preguntarle al árbol. Y la desventaja de aquello es que el árbol quizás no será predecible y su agenda será variable. Por lo tanto, lo que un cultivador necesita hacer es responder a lo que el árbol le dice. Sin embargo, después de algunos años podrán ver que se puede entender cuál es esta agenda una vez que se entienda el comportamiento de los árboles. Daré pocos ejemplos de cómo esta estrategia funciona y espero que me aseguro que Andrés ya ha dado razones económicas del por qué tal estrategia puede ser una buena idea. Comenzaré con algo que hicimos hace tiempo, con almendros. Estos almendros fueron cultivados solo con 50% del agua con la cual requerían, pero en ese momento este sería considerado un bien establecido huerto de almendros bien cultivados. El propósito era de evaluarlos para trastornos genéticos, por ende su espaciado. Los árboles crecieron bien y solo le dimos 50% de ET, y la única razón del buen crecimiento es que el suelo cual estaban eran buenas, pero su potencial de tallo promedio era de 15 bares. Ahora, Ahora, siendo científico, queremos irrigar con 100% de ET. Estos árboles crecieron incluso mejor y su potencial hídrico fueron de 20 bares. Sin embargo, siendo científico yo mismo, siempre me estoy curioso por una estrategia en base de planta. Aquí regamos para mantener a los árboles cercanos a base, a nivel base, y se tomaron todos a la misma hora y esto es una estrategia en base de planta que fue el resultado. Aquí en esta época se le dio 300% de su ET calculado y potencial de agua cinemático línea base. No estábamos seguros que necesitábamos los 300, pero hay muchas razones del por qué esto sucedió. Uno es que los árboles eran más felices, crecían más. También podría ser que nos equivocábamos con la ET de los árboles o cómo funcionan en el suelo, pero cuando se basan sus estrategias de riego en la planta, dejan que las plantas sí les dicen si están satisfechos o no, y estos árboles obviamente están muy felices. Nadie había visto una huerta de un año de almendros con tanto crecimiento. Ahora hoy en día es más común. Entonces, nuestras conclusiones del estudio es que los almendros juveniles responden bien a alta disponibilidad.
agua. Y en cuanto a un árbol juvenil, es buena idea. Es una idea económicamente buena del tener suficiente crecimiento posible, porque se trata de dar el espacio con hojas fotosintéticas para el tener productividad económica más temprana. Ahora, ¿qué tal de los árboles maduros? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué queremos que hagan los árboles maduros? Así que Andrés ya habló de los ciruelos y que hay varias ventajas según riego deficitario. Ya hablé de este estudio la última vez que hablé con este grupo y este es el experimento que determinó que algunos déficits hídricos eran buena idea, porque si comparamos resultados, los profundos, si comparamos árboles de mayor estrés, grupo control los rojos versus los azules, lo que vemos es el árbol más estresado tuvo un poco más de productividad, 24% más productividad, un, mm, grietas sustancialmente menores y en este momento habrían muchos cultivadores que les preocupaban el riego deficitario porque esto causaba demasiado agrietamiento y si se riega severamente deficitario y después se riegan, estas se parten, pero no fue un riego deficitario severa. La proporción de resequedad fue mejor, menor en realidad, y el único problema, la única diferencia es que el tamaño del fruto fue un poco menor, pero 193 frutos por kilogramos o 88 frutos por libras no es un tamaño pequeño, así que no fue un impacto económico grande. Todos los demás fueron positivos. Basándonos en este estudio, entonces decidimos del recomendar un cierto rango de potenciales hídricos. Si usábamos nuestras cámaras de presión revisando el árbol, establecimos que el árbol debe ser alrededor de línea base en la parte temprana de la temporada y al final de la temporada debiesen alcanzar 15 bares y después tuvimos un listado por cada mes del año, temprano en el mes o tardío en el mes, de cuál debiese ser el potencial hídrico objetivo. Ahora lo intentamos en una ubicación que tuvo un suelo muy profundo. Fue un sitio monasterio y en este sitio regaban cada 2 solamente con fruto grande, pero con un peso de secado mayor. Y esto es un suelo famosamente profunda, varios cientos de pies, 100 metros de este suelo superior muy bien drenado. Así que los cultivadores pensaron que estas 2 semanas sería una buena frecuencia de riego, era riego por inundación y trinchera, y ya que ellos son religiosos en querer regar cada 2 semanas. Dijimos bien, quizás la manera, el peso en seco, el problema se resolvería por riego deficitario. Así que comenzamos a medir y descubrimos que los árboles definitivamente se encontraban en línea base en abril-mayo. Ya para la fecha, finales de mayo, los árboles se acercaban al lado superior de nuestros rangos de 8 a 10 pares. Así que decidieron regar, que fue el 20 de mayo. Después los árboles se recuperan por sobre el tormente. Tuvimos un poco de lluvia en junio y esperábamos hasta finales de junio y aún los árboles aún se encontraban sobre línea base, solo recientemente tocándolo la mayoría de las veces. Dijimos bien, los árboles hay que esperar porque hay que estar entre 8 y 10, pero los productores dijeron, miren, ha sido casi un mes y normalmente regamos cada 2 semanas, así que creemos que deberíamos esperar a regar. Y cuando dijeron bien, esperemos. Entramos ya a julio, cuando nuestro blanco cambió de 8 a 10 y 10 a 12, y finalmente los árboles alcanzan ya mucho tiempo desde que fueron regados y dijeron, vamos a regar y regaron.
Ahora no recomendamos esto, pero lo hicieron de igual manera y nuevamente los árboles vuelven a línea base o justo sobre línea base y después esperamos todo el mes de julio solo logrando estos valores. Y ya los cultivadores vieron que aunque esperaron para regar en julio, les preocupaban las grietas, no partiduras, no los tuvieron, esperaron otro mes, los convencimos al menos que un mes sería bien. El nivel recomendado es 12, 14, aún no alcanzaban el rango y pensaban que aún debían regar. Esto sucedía más bien todo el tiempo, aunque sí esperaron por sobre un mes antes de cosecha. Los árboles aún no estaban cerca hasta el valor deseado, pero esperaron hasta después de cosecha para regar y nuevamente los árboles alcanzan línea base cuando debiesen haber estado 14 a 18 bares. Así que nuestras conclusiones de este lote de demostraciones que el cultivador quedó feliz con sus árboles y su proporción de secado de fruto mejorado y ahorros sustanciales en agua, solo con 4 riegos en 5 meses, cuando normalmente hubieran aplicado 10. Y fue como un 50% de reducción en riego y probablemente pudieron haber regado quizás solo 2 a 3 veces en todo el año, quizás tomando ventaja de este suelo muy profundo, porque no se alcanzaban objetivos recomendados. Ese es un ejemplo entonces de una estrategia que ahorró bastante agua y cada vez que se riega con riego por inundación y trinchera es una gran operación. Hay que el agua llegue a correr, asegurar que esté ahí, hay labor y empleo involucrado, labores y valores de bombeo. Si se pudiera ahorrar, aquí hay ventaja económica. Yo sé que Andrés lo ha mencionado. Los almendros son casos especiales, ya que pasan por un periodo llamado partidura de cascarón. Cuando estén verdes y cerradas sus cascarones, comienzan a partirse y se resecan después de un tiempo. Este periodo es un periodo importante para el controlar un insecto llamado el gusano naranjo, ya que esparce la enfermedad de pudredumbre de la cáscara, ya que el insecto ingresa al nuez, deja sus huevos y la enfermedad comienza de ahí y se esparce al resto del árbol. Así que se propuso de tiempo que hay beneficios al riego deficitario durante esta época, ya que apurará el proceso y reduce esta enfermedad. Incluso ayuda cosechabilidad y ahorra agua. Pero no han habido recomendaciones sobre una manera en base de planta para hacer este riego deficitario. Así que determinamos que se vería como 14 a 18 bares durante este periodo, que sería el nivel correcto de estrés a tener. Tuvimos un productor en el norte de California y en su misma huerta tuvo árboles en un suelo de gravilla en un lote del oeste y en un otro lote más al este sobre el limo. Y vemos en esta área más oscura estas, según diferentes tipos de suelo comparado con el poniente. Este productor siempre tuvo un problema de que del suelo de oeste comenzarían a partir sus árboles mucho más largo que los del este partiduras. Por ejemplo, a final de agosto, los del suelo del este están en etapas tempranas de partidura, mientras que los árboles se encuentran en etapas tardías de partida de cascarón. Y cuando tomamos las bombas de presión midiendo los árboles, perdón, obviamente hay problemas aquí con partidura de cascarón y diferencias, porque sabe cuándo comenzar a colocar el spray y se tendrán problemas de manejo de riego si se intenta hacer déficit en uno y no en el otro, y si se riega ambos por igual, se tendrán fechas de cosecha diferentes. Ahora midimos los árboles y descubrimos que la partidura de árbol
atrasada estaban cercanos a línea base y los que hacían partidura temprano estaban ya sobre. Le dijimos al productor, bueno, creemos que necesitamos simplemente enlentecer el riego de estos árboles del lado. Ya lo estamos haciendo, dice él. Lo que nos sorprendió es cuánto debimos reducir el agua del lado del este para que se partiera de lo mismo que en el lado contrario, del oeste. Ahora, por los siguientes 2 años, fuimos capaces de obtener ambos lados, los regamos diferentes y llevamos a ambos lados a 100% de partidura en el mismo momento cada año, pero lo sorprendente es la cantidad de agua que es diferente. Este es el caso del aprender una estrategia correcta que tarda tiempo. Entonces, en el 2002, el riego normal serían 43 pulgadas y solo aplicamos la mitad de esta agua para que los árboles comenzaran a partir sus cascarones, como los árboles de la izquierda. También recortamos agua antes en el lado del este, del lado de suelo limoso, que en el lado de oeste, que es más de gravilla, más de un mes antes incluso. Por lo tanto, en el siguiente año, realmente riego deficitario los árboles con menor aplicación de agua que los e incluso aún más antes para el recorte de agua, y esto probablemente causó demasiado estrés. Ya para el final de los 3 años aplicábamos casi total del lado del oeste y el cortar el agua muy cercano. Sin embargo, en el lado oriental, menos de la mitad de agua aplicada y recortar el agua muchos meses antes que el lado contrario. Así que es en cuanto a agua de aplicar y cuando la reducción de riego comience. Este fue la mejor estrategia en este caso. Pero aún problemas, por ejemplo, esta es la misma. Están estresados ya que están en el parte del suelo que es gravilla y cercano a ellos, hacia unos árboles, no están estresados ya que están en el suelo más limoso. Así que la solución del productor fue simple. Simplemente extienden los laterales de riego frente de la calle del lado occidental al lado oriental y regarían entonces árboles orientales del lado occidental con el sistema de riego del lado occidental. Ahora, este sería una observación interesante porque significa que el riego no uniforme se requeriría para lograr árboles uniformes. Creo que Andrés ya mencionó algo por el estilo. Entonces, para concluir, el objetivo del riego es lograr que la planta haga lo que ustedes quieran. Y cuando usen una estrategia en base de planta, una manera diferente de pensarlo es usualmente más lograr que la planta lo deseado, pero hay que aprender quizás lo que falta para lograrlo. Y para un árbol joven, probablemente responden al agua bien, mucho más dado, y quizás sea una buena idea para muchos de ellos llenar el espacio rápidamente y quizás necesiten más agua de lo pensado, y para árboles maduros quizás hay casos donde los árboles necesitan mucho menos agua que lo esperado. Otra cosa para el estar consciente es que probablemente verán diferencias de suelo más claramente cuando hagan, quizás necesite y lleve hacia su aplicación de agua no uniformemente en el campo, simplemente para lograr un comportamiento de árbol uniforme y producción uniforme. Gracias a todos por su atención y espero que tengamos mucho tiempo para preguntas. Bien. Muchas gracias, Ken. Thank you very much for your talk. So now, Gracias, Ken, por su charla. Ahora tenemos espacio para algunas preguntas. I think we have one question that
Creo que tenemos una pregunta que se aplique a ambos Creo que oradores. tenemos una pregunta que aplica a ambas presentaciones o a ambos presentadores y tiene que ver con cuál es la frecuencia que recomiendan hacer las mediciones de presión, por ejemplo, cuántas mediciones a la semana y cuántos árboles se necesitan medir para para que sea aceptable el número de stem water potential. So, how many trees need to be measured to ¿Cuántos be árboles confident entonces in necesitan the ser potential medidas numbers? para ser How confiado you con los recommend datos de that this is potencial measured hídrico every silomático week y or once a cómo week or o twice a cuán week? frecuente debemos So, por semana, una you answer that. semana? ¿Puede hacer la respuesta? Andrés, ¿quieres manejar un poco más esta respuesta? Yo puedo. Yeah, maybe we can Sí, quizás give yours and I podemos can give mine as well. dar su respuesta y yo la mía también. Yeah, well, I can, sí, yo puedo contestar. Nosotros, todavía en Chile el hacer mediciones de potencial hídrico es medianamente barato. Nosotros, el plan que hemos hecho a lo largo del tiempo, nos hemos dado cuenta que mediciones frecuentes hacen la gran diferencia para el ahorro de agua. Nosotros partimos en la temporada con 3 mediciones por semana, sea lunes, miércoles y viernes. Y cuando estamos en el periodo crítico de estrés de riego deficitario controlado, en ciruelo esto estoy hablando, vamos todos los días. Eso nos ha resultado lo mejor, frecuente. Hacemos una combinación en tecnología. Nuestra casetera de riego nunca está en la caseta, tenemos todo tecnificado para que ella no esté presente en la caseta de riego, sino que esté en el campo. Entonces, hacemos complementos de medición de potencial con visualización y verificación del evento de riego en terreno. Entonces ella puede estar haciendo dos cosas un poco a la vez, reparando, qué sé yo qué. Entonces tratamos de hacer una combinación de tareas. Nosotros creemos que entre más frecuente, o sea, la frecuencia hace realmente la diferencia. No sé si respondí. Ken, maybe, well, the situation is... Quizás la situación es diferente para ustedes. So maybe it's not. Quizás no lo sea. Andres, you're cutting out for me. I don't know. Andrés, se me cortó un poco su señal. ¿Me escuchan bien? I think that the problem is with Andres. Okay, great. Bien, gracias. De lo que escuché de él estoy de acuerdo. La frecuencia es importante. Yo diría que depende del suelo. Si tienen un suelo profundo y se riega ya de manera infrecuente y se están obteniendo buenos resultados, quizás solo necesiten revisar la cámara de presión una vez después del riego para asegurar que los árboles se hayan recuperado y una vez más, una vez que creen que regarán para descubrir cuánto han declinado. Ya que creo que se pueden imaginar lo que sucede entre medio. Quizás no necesiten saber a diario lo que sucede entre medio. Habiendo dicho nosotros estamos haciendo mediciones diarias de suelo arenoso, también utilizando tecnología para monitorizar los árboles a diario. Y es muy sorprendente, incluso un suelo arenoso profundo, es sorprendente cuán rápido los árboles se les acaba el agua y entran en estrés. Cuando regamos y creemos que el árbol debe estar bien por una semana, el primer día entonces están muy húmedos, segundo día comienzan a secarse un poco, ya para el tercer día comienzan a secarse más y ya para el cuarto día ya están muy estresados. Por lo tanto, sabemos aún lo que estos patrones de ir desde el muy húmedo a muy seco sí es bueno para los árboles, pero no creo que sea bueno. Si estás en un suelo donde se tienen grandes fluctuaciones seguido el riego,
entonces mediciones diarias pueden que sean necesarias. Tenemos un campo de 3 acres aquí. Básicamente usamos un árbol en estas 3 acres para regar el árbol completo. La razón es porque el año pasado medimos 10 árboles y descubrimos que un árbol fue igual al promedio de los 10 árboles. Por lo tanto, si se descubre el árbol adecuado, quizás no deban hacer demasiadas mediciones, pero quizás deberán comenzar con mediciones frecuentes hasta descubrir, hasta necesitar estas mediciones más frecuentes. Entonces, su recomendación es comenzar con 10 árboles, ver la cantidad y disminuir a la siguiente medición. No, yo diría que sí, pero creo que el cultivador o un productor sabe cómo es un árbol típico de cualquier bloque de riego típico. Yo comenzaría con lo que sería un árbol típico. Y si uno sabe de que hay áreas de suelo diferentes, revisen un árbol aquí o allá. No recomiendo ni creo que hay que recomendar 10 árboles para empezar y terminar con uno. Si ven mucha variabilidad, es entonces hay que decidir cómo regar el bloque por completo, pero si hay solo una decisión de riego a tomar para el bloque, hay que tomar una decisión basada en algo. Por lo tanto, si vemos, si crees que es mejor regar el bloque basándose en el árbol más estresado, entonces debería medir el árbol más estresado o quizás el árbol más promedio. Es una decisión que creo que dependerá del productor. No podemos recomendar una cantidad específica ni un promedio específico. Ok. Tenemos otra pregunta o un par de preguntas que dicen relación con sensores de medición de potencial de forma continua. O cuál es la opinión de ustedes con respecto a este sensor de microlisímetro que mostró Andrés versus la medición con la bomba. Y bueno, podemos dejarlo ahí. Después hay otra pregunta que tiene que ver con drones, cámaras termales, imágenes de satélite, que podemos separarla de esta, pero this question is about sensors. I mean, potential La sensors. pregunta es de sensores de potencial hídrico que se puedan medir continuamente con un tomador de datos o se compara para con nuevos sensores o cómo se comparan con bombas y mediciones. ¿Cuál es su opinión entonces de estos? Estas preguntas son para ambos. Quizás Andrés puede empezar y Ken seguir. Andrés, Sí, nosotros venimos trabajando con el microtensiómetro hace ya 2 temporadas, vamos a empezar la tercera. Es una tecnología muy nueva y que todavía está muy susceptible a cambios en cuanto a la instalación, pero ha demostrado que se ha comportado bastante bien. Nosotros hemos tenido mucho éxito en el género Prunus, ya sea en Estados Unidos, yo no lo he probado en almendro, pero en Estados Unidos lo han probado mucho en almendro, Kenan lo ha probado mucho en almendro, yo lo he probado en ciruelo, lo han dado bastante bien, y lo he probado en cerezo y han dado bastante bien. La tecnología creemos que está para quedarse, creo que hay que seguir empujándola, especialmente porque dan las medidas frecuentes que a nosotros en particular nos ha servido mucho. Y lo otro, en trabajo realizado por Ken probablemente, y nosotros un poco acá también vemos que al tener dinámica o datos cada 20 minutos, pueden haberse algunas tendencias, pueden haberse otro tipo de indicadores que puedan, que puedan darnos luces de mejorar la eficiencia. Nosotros nos ha ido muy bien, y seguimos empujando mucho la tecnología. Gracias, Andrés. Kent, do you have an opinion? opiniones. Los microtensiómetros, yo he trabajado con ellos ya por muchos años y este último año y el año anterior también han mostrado, creo que, resultados muy prometedores. Andrés fue uno de los primeros de adoptar aquellos y trabajar con estos. De a poco la empresa ha mejorado y
para mí, el año pasado no fueron muy confiables, pero este año aparecen ser 100% confiables. Así que aún titubeo con decir esas palabras, pero se ve bastante bien y dan bastante los mismos resultados como la cámara de presión. Hay algo de variabilidad aquí que no entendemos, pero en este punto yo diría que son tan confiables y quizás más confiables que la cámara de presión. Odio reconocerlo, pero quizás sea el caso. Hay otras tecnologías que intentan medir lo mismo o tecnologías indirectas. Andrés, no sé si hablas sobre el de mediciones tipo dendrómetro. Estas puede que tengan dan la misma precisión de datos, pero sí puedan entregar datos prácticos en cuanto a saber cuándo el árbol entrará en estrés. Quizás se desconozca cuánto, pero se sabe que se está entrando en estado de estrés. Así que mi opinión es que en el futuro habrán muchas empresas que vendrán y probablemente muchas que se vayan, que proponen diferentes maneras de medir el estrés. Y quizás esta sea un buen momento de hablar de los drones y las otras cosas, porque hay muchas cosas propuestas ahora de, de sensores a distancias y telesensores. Diría que hay que tener cuidado debido a la medición indirecta del estrés de plantas. Siempre, para toda mi carrera, ha sido menos cierto que un abordaje más directo. Si vemos la temperatura de los árboles o sus patrones de crecimiento, muchas de las veces las mediciones obtenidas son buenas relaciones relativas, pero no son absolutas. Eso es entonces que si se mide que un árbol es más cálido que el aire por 1 grado o 2 grados, no se estará seguro que es un árbol estresado debido a agua o otro tipo de estrés y se necesita un árbol de control en la misma huerta que se sepa que esté regado completamente para poder saber si esa medición indirecta te dice sobre el estrés hídrico u otro tipo de estrés. Por lo tanto, este siempre es el problema con estas mediciones indirectas, pero quizás algún día los científicos descubrirán maneras de separar estas cosas simplemente con un sensor. Por ahora, creo que la cámara de presión es la buena norma. El tensiómetro nos muestra gran promesa y quizás deberán revisar periódicamente con una cámara de presión para asegurar que estos otros métodos no los estén guiando mal. Gracias, Ken. Esta pregunta creo que va un poco dirigida a Andrés y tiene que ver con el umbral fisiológico. Si podrías explicar un poco más por qué utilizar el deciduelo en cerezos, que está relacionada con esta segunda pregunta que va más o menos parecida, que dice: en cerezo no existe línea base para cámara de presión. ¿Se puede utilizar la usada en otros carozos? ¿Hay alguna diferencia considerando que las variedades usadas en Chile son cosechadas bastante precoz? Es una súper buena pregunta. Es una pregunta que hemos discutido bastante con Ken. Tenemos referencia de que al menos en género Prunus, el ciruelo, explicar antes que la línea de base es la línea de referencia que indica no limitaciones de agua. No quiere decir que el manejo se tenga que regar así. Nosotros hacemos riego deficitario controlado donde tenemos mucha diferencia con la línea de base, pero la línea de base es sin limitaciones de agua. Y considerando eso, nosotros, al menos allá en California, se determinó que la línea de base para el ciruelo y para el almendro eran exactamente iguales. Lo que nosotros hicimos, en experiencia en cerezo, es decir, bueno, si es igual para cerezo y para, para ciruelos y para almendro, en consulta con quien dijimos que más o menos debiesen ser parecidas, no debiesen haber grandes cambios. Las echamos, las probamos
y si ustedes se fijan por los gráficos que se mostraron siguiendo la ETC más o menos, calzaba más o menos la línea de base con las mediciones en terreno con la bomba de presión. Y considerando esto, creemos que puede ser igual. Nosotros, junto a la Universidad de Concepción y una exportadora, estamos empezando un proyecto FIA que va a determinar los umbrales fisiológicos del cerezo y la posible oportunidad de hacer riego deficitario controlado con estrés un poquito más severo en cerezo, de acuerdo a la cantidad de tiempo que pasa en post cosecha sin la fruta colgando en los árboles. Entonces, eso es todo un estudio, está pasando ahora, pero no podría decir si es que eso no es, pero hasta el momento ha demostrado que puede ser bastante parecida. Gracias, Andrés. Esta pregunta es para Ken. This question is for you, Ken, about drones and thermal. Los drones y cámaras térmicas, las ventajas y desventajas sobre el uso de estas imágenes y su opinión sobre imagenología satelital para controlar la biodisponibilidad del huerto y la condición hídrica de una huerta en específico. No estoy seguro si entendí la última parte de la pregunta. La primera parte son de imagenología térmica, ¿cierto? Termal. Y la segunda parte fue sobre el usar imagenología térmica para ver variabilidad espacial. Sí, para revisar variabilidad espacial de una huerta en particular o área en particular. Bueno, yo creo que cámaras térmicas son buenas para dar una idea relativa de variabilidad espacial, ya que toman una fotografía y la imagen muestra la variabilidad espacial. Lo que es bueno, si hay una línea de riego rota o algo obstruida, se puede ver claramente que los árboles en esa área son diferentes que las otras áreas. Pero esto es porque se usa toda la huerta como una referencia para las otras partes de la huerta. Como he dicho, estas maneras indirectas dependen de un estado de referencia. Por lo tanto, lo que creo, hay mucha literatura que he visto nos indica que la respuesta clara de los árboles en el rango térmico es difícil de ver hasta que el estrés se haga severo, cuando usualmente es tarde del resolver un problema. Por lo tanto, la cámara de presión, la ventaja de él o los microtensiómetros es que ellos verán un problema mucho antes de que se haga severo, porque inmediatamente se ve cuando comienza la declinación comparado con línea base o comparado con el objetivo. Así que por ahora creo que las imágenes termales pueden fácilmente detectar estrés muy severa, pero no estoy convencido de que serán capaces de detectar estrés leve a tiempo para una toma de decisiones para un productor. Gracias. La siguiente pregunta, creo que va dirigida a Andrés, dice relación con, para la medición de potencial cinemático, ¿es mejor en la mañana temprano o la hora de mayor demanda hídrica? ¿Cuál es la metodología completa para realizar esta medición de potencial hídrico? Cantidad de árboles por hectárea, cantidad de hojas a mostrar por árbol, ubicación ideal de los árboles y de las hojas muestreadas, etc. Una idea general de cómo es la medición. Creo que algo que comentó Ari hace un rato atrás, pero se repitió un poco la pregunta de la hora, que creo que es interesante responder. Voy a responderla yo, existe un procedimiento bastante estándar, hay una guía que explica cómo hacerlo bien, de la Universidad de California, está en inglés, es una guía bastante extensa, pero generalmente va a depender mucho de la extensión, de la frecuencia de que quiera uno tomar datos. En el caso nuestro nos ha resultado medir un árbol por sector y eso nos ha resultado mejor, no sé si lo ideal, pero mejor que
hemos tenido éxito con esa alternativa. La siguiente pregunta es ver si es que ese árbol realmente, con el tiempo y con la experiencia, es el árbol indicado o no. Eso uno lo empieza a ver cuando ya empieza a hacer muchas mediciones. Generalmente nosotros recomendamos cuando uno parte que haga muchas muestras o varias muestras por árbol y se vaya acostumbrando a tener los datos. Nosotros también hemos ido a calibrar, nosotros le llamamos calibrar el ojo. Entonces con un medidor experimentado vamos y nos comparamos con el que está haciendo la medición en huerto y vemos que si hay mucha diferencia o no y hacemos algunas correcciones. Nosotros medimos ya después de 6 años de experiencia, medimos una hoja por árbol y un árbol por sector. Recorremos 30 sectores en un día. Tiene que ser en el horario de más calor, generalmente entre 12 y nosotros lo hacemos hasta las 3 de la tarde, máximo 4. La hoja debe estar cubierta, para sacar el potencial hídrico del tallo, cubierta por un papel aluminio con al menos 15 a 20 minutos en esa que esté cubierta para parar transpiración y poder medir el potencial hídrico del tallo. Y creo que ya respondí todo. Sí, creo que sí. Creo que Sí. fue... Va a depender mucho de la operatividad del campo, de la frecuencia de datos, va a depender mucho de eso. Maybe I can add the Quizás time of the pueda agregar que la hora del día de medición es importante porque el árbol cambia durante todo el día y el periodo de mediodía es el momento estándar que hemos usado desde el comienzo, asumiendo que el estrés máximo del árbol que sucede en este momento del día es la mejor medición de si el árbol se encuentra estresado o no. Muchos años atrás, las personas sugirieron de que se mide el árbol de noche o en mañana temprano, ya que las lecturas serían más estables. Esto nos dice cuán bien el árbol se recupera cada noche, pero no nos dice qué sucedió durante el día cuando el árbol fotosintetizó y sus respuestas son muy importantes. Ahora, esta es una suposición, sí. Y ahora que tenemos microtensiómetros para medir todo el día, quizás encontremos que hay un mejor momento del día, pero por ahora el mejor momento es la mitad del día, diría, de mediodía solar, que incluso hasta 4 o 5 horas después del mediodía solar. Puede depender un poco del cultivo, pero en almendros encontramos que tienen el máximo estrés un poco más tarde en el día de que lo que originalmente se pensó. Pero durante este periodo no cambia en realidad tanto comparado con línea base y comparado con la cantidad que se requiere para causar el estrés. Cualquier momento durante el mediodía es bueno. Creo que tenemos tiempo para una o dos preguntas. Esta pregunta es de Cristian Jiménez. Él dice que de acuerdo que con quien ha propuesto en su presentación, podríamos decir que el futuro de riego es deficitaria, ya que el cambio climático es un hecho y si queremos mantener productividad, este método sería la mejor opción. Estoy de acuerdo. Creo que pero diría que el futuro del riego es buen riego y puede que sea deficitario algún momento y en otros no. Queremos usar el agua lo más eficientemente posible, lo que significa que debemos entender qué procesos hacen la planta, en qué momento del año y cuándo un estrés es algo bueno y cuándo un estrés es algo malo. Esperamos que en el tiempo descubriremos el mejor nivel de potencial hídrico en todos los momentos del año y tendríamos el riego perfecto. Gracias, sí. Esta pregunta quizás, Andrés, hay una pregunta que tiene que ver con el déficit de presión de vapor, dice de Diego Rodríguez, el valor de Stem Water Potential no se ajusta al déficit de presión de vapor para su lectura, si es así, ¿no?
Por ejemplo, un viñedo en Mendoza, en una zona cálida con menos 12 bar, tendrá el mismo estrés hídrico que un viñedo en Lleida, una zona costera, con menos 12 bar, o los menos 12 bar de Mendoza podrían ser causa de calor extremo y no necesariamente por falta de agua. Leí textual la pregunta de Andrea, así que no sé si la entiende o no. Might be that this question is more for Ken than myself. Quizás la So, pregunta es más para quién que yo. Por favor, Ken, si usted quiera responder. did you get the question, right? ¿Entendió la pregunta? Voy a repetir la pregunta y esa es que si los déficits de presión de vapor son tan importantes, entonces esto significaría que un viñedo en un ambiente seco esté más estresado en un ambiente seco que húmedo. ¿Está bien? Bueno, yo diría que esto es correcto si es que ambas viñas se encuentran completamente regadas y en línea base. Entonces, cualquiera sea la línea base, será el nivel de estrés en la vid. Ahora, normalmente las vides para el vino no se cultivan, no hacen crecer cercano a línea base. ¿Me hablan de uva de mesa o uva de vino? Uva de vino, ah, ya, perfecto. Entonces, la línea base para las de mesa de vino es de gran valor y quizás sea en la época temprano de la temporada, cuando se quieran ver crecimientos de brote, sería algo importante, pero bajo muchas condiciones en vides, especialmente en suelos profundos, se pueden mantener en línea base incluso si no se riegan por mucho tiempo en la temporada y causen demasiado crecimiento y se estén podando y cortando hojas y muchos problemas. Pero en un suelo bajo quizás necesiten regar en una temporada temprana, pero cuando quieran enlentecerlo o detenerlo, se puede ir debajo de él y creo que hay algunas guías, valores de guías para aquello, para este proceso en la vid. Pero la respuesta simple es que sí. Si están ambos comparada con otra húmeda, habrán diferencias en el estrés. Quizás es lo que causa terwal, no sé. Thank you. Gracias, sí. Y tenemos varias más preguntas, pero son bastante específicas y se nos acaba el tiempo. Creo que pediré a ambos dos preguntas relacionadas. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la recomendación del tener el plan de riego en la temporada y cambiar solo la frecuencia, manteniendo el mismo tiempo y frecuencia de riego? Basándose en mi experiencia con mis almendros en arena, diría que es una mala idea. Creo que cada momento de la temporada las condiciones cambian, e incluso para el mismo árbol, ya que las raíces son dinámicas y son difíciles. Los árboles no saben cuál es el día de la semana, por lo tanto, hay que realmente responder a lo que el árbol hace, eliminar cualquier regla sobre los tiempos, frecuencias o cantidades. Creo que hay que dejarlo todo al árbol. En base a mi experiencia, lo que nos ha pasado es que cuando uno trabaja con umbrales fisiológicos, por ejemplo, en línea de base, y va seteando distintos umbrales fisiológicos de acuerdo a lo que ha dicho Ken, de que el estrés puede hacer lo que uno quiera que haga. Uno puede ajustar, muchas veces se asocia a la bomba de presión solamente con la frecuencia de riego, no con la cantidad. Cuando existen estos umbrales, uno puede determinar con la bomba de presión la frecuencia y la cantidad de riego, y esto es con experiencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos nosotros es, en cierta temporada tenemos un puro tiempo de riego para todos los sectores y varía la frecuencia. Eso lo hacemos porque en la operatividad del campo es muy difícil estar diciendo, cuando uno tiene 30 sectores, es difícil estar diciendo rígueme uno 8, otro 6, otro 4. No, ahí lo que hacemos es todos, voy a inventar, 8 horas,
y va a ir ajustándose la frecuencia. Pero después, cuando pasa ese umbral, o sea, ese periodo, eso puede pasar a lo mejor al principio de la temporada y que los riegos sean cada 5 días, pero puede ser que en noviembre y diciembre ya no sean 10 horas suficientes, sino que o 8 horas suficientes, sino que van a ser 12 horas. Y ahí va a cambiar un poco la cantidad y la frecuencia, medianamente se va ajustando y vamos a hacer todos ciertos cambios en la temporada, de acuerdo a lo que dijo Ken. Cambia las temperaturas, cambia la fenología del cultivo, cambia las raíces, cambia las hojas, cambia todo. Entonces, cambia el objetivo que uno quiere. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir variando de acuerdo y siempre acordándonos que en el campo hay cierta operatividad que debemos cumplir también. Muchas veces es difícil, va a ser muy difícil dar diferentes instrucciones porque pueden enredarse. Bueno. Bien, muchas gracias. Buena pregunta y buena respuesta, que no existe un tiempo único ni una frecuencia única, y depende también del estado, digamos, durante la temporada de riego, pero siempre también considerando el manejo que hay en el huerto, la fácil o difícil que es aplicar una recomendación. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Ken, por las presentaciones muy interesantes. Hay un número más extenso de preguntas, pero que por tiempo no estamos aptos para responder. Así que muchas gracias también, Juan Carlos, por esta invitación a moderar desde el Consorcio Tecnológico del Agua este webinar. Así que con eso me despido y un gusto haber estado hoy día con ustedes. Sí. Muchas gracias, Octavio, por tu moderación, y agradecer también a Ken y a Andrés por sus excelentes presentaciones y disposición para responder todas las consultas. Seguramente nos quedaron consultas por responder. Afortunadamente en este sistema webinar de Zoom nos quedan todas las preguntas grabadas, entonces vamos a ver si quedó alguna pregunta por ahí pendiente de responder, las vamos a escarbar y las vamos a contestar entonces a los interesados. Me queda solamente una cosa más por hacer para todos los participantes. Les pedimos por favor que nos den su evaluación de la actividad. Tenemos el lanzamiento de una votación acá, para que esta actividad nos ayuda a poder mejorar, a poder ir mejorando las actividades que vamos haciendo cada vez. Así es que si ustedes pueden ver las presentaciones, o sea, perdón, la evaluación de la actividad. La primera, ¿la pueden ver ya o no? Creo que sí. Entonces, la primera pregunta es si se entregó información suficiente sobre los temas tratados. Entonces, desde la votación 1, que es muy insuficiente, hasta una votación 5, que es excelente, y les pido que por favor puedan dar su votación. Entonces, damos algunos segundos para que puedan ir votando. Luego, la segunda pregunta es si los temas presentados son útiles y aplicables a su realidad. Sabemos que vienen de diferentes realidades, manejando diferentes cultivos, y ver si es aplicable entonces a cada una de sus propias experiencias. La tercera pregunta, si el contenido y las imágenes fueron simples de entender. No hay más que ver con aspectos de formato de las presentaciones, si las lograron entender y las comprendieron. Y la cuarta pregunta es si la traducción les permitió entender de manera clara el contenido. Sabemos que son presentaciones muy técnicas, y por lo mismo necesitamos también que ustedes puedan entender bien las presentaciones. Esa fue entonces la evaluación. Agradecemos a todos quienes participaron. Nuevamente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. Les vamos a estar comunicando cuando tengamos algún otro webinar, algún otro seminario, alguna otra charla de extensión. Y nuevamente agradecer a Ken, agradecer a Andrés y agradecer a Octavio por la actividad que realizamos todos juntos en este día. Así que muchas gracias, que tengan un buen día.